Recuerden, hermanos, que las preguntas o inquietudes que salgan de aquí no solamente nos va a ayudar a nosotros acá, porque hay personas que van a estar viendo estas presentaciones y también para ellos sin duda va a ser de gran beneficio espiritual. Así que no se sientan, cuando venimos aquí a alimentarnos, debemos de procurar que también otros se alimenten, o sea, no ser egoísta. Uno de los propósitos del campamento es de que nos edifiquemos unos a otros. Ese es el propósito de la iglesia. Dicho de paso, esta iglesia del Evangelio Eterno aquí en West Palm Beach, Dios la levantó con el propósito de que pudiésemos edificarnos unos a otros, hermanos. Que podamos crecer juntos, prepararnos juntos y preparar un pueblo para su venida. Para eso es el propósito. Así que le voy a pedir a mi hermano Osvaldo, usted que le repartió los papelitos, pase por favor. Él dóblenlo, no pongan el nombre como dije, y así pueden poner sus preguntas o inquietudes, algunas dudas, y vamos a tratar de ayudar en lo que podamos aquí, aprovechando al pastor Torres también que está con nosotros. ¿Está bien? Vamos a ver. Vamos a ver. Dice la primera pregunta. Por favor, me gustaría saber qué podemos hacer si nuestra situación de estadía, de inmigración, no está resuelta. Deseamos hacer la voluntad de Dios. ¿Hemos de abandonar este país y regresar aquí o quedarnos? Esta es una pregunta de una hermana o un hermano que hace para los panelistas. Pues me dieron el micrófono, comienzo yo entonces. Yo no sé cuál es la voluntad que Dios tenga para su vida. Eso sí le digo, si usted tiene que vivir en este estado, en este país, mintiendo, usando papeles que no son suyos, usted está violando principios y no puede ser salvo. Así que si usted está viviendo una vida de mentira y de engaño, lamentablemente no está haciendo lo que el Señor desea. Pónganlo en oración. Si no está violando principios, Señor, ¿me quedo o me voy? El Señor le dirá qué hacer. Yo no puedo decidir por usted porque yo no sé cuál es la voluntad de Dios para su vida. El Señor tendrá pueblo aquí y tendrá pueblo en otros lugares también. Ahora, yo creo que llegará el momento donde muchos vamos quizás a desear no estar aquí. El pastor Jones, cuando fue al Congreso, cuando fue el primer intento de una ley dominical con el senador Blair, y él después escribió un libro que se llama La Ley Dominical. No sé si ustedes lo han leído, creo que está en inglés nada más. Pero él dijo, va a llegar el momento donde la gente va a desear no estar en este país. Amén. Él lo dijo. Es decir, posiblemente llegue el momento donde su familia le tenga que enviar dinero para que el coyote lo regrese. Y eso no lo entendemos hoy día. Eso nos parece completamente absurdo. Pero posiblemente llegue ese día. Ahora, una vez que la muralla esté terminada, y la muralla se la echan en contra a Trump, pero la comenzó Bush y la continuó Obama. Así que es un plan que no viene de una sola persona. La persona simplemente continúa el plan que ya comenzó. Y más de la mitad de la frontera ya tiene su muralla hecha. Simplemente es terminar las 700 millas que todavía no están hechas y ya están en proceso de ser hechas. Y esta famosa caravana, uno de los objetivos era mostrarle al país que necesitaba tener una muralla para que la gente no entrase al país. Y eso obviamente se ha demostrado. Así que todo lo que está pasando hoy día, todo evento que está pasando hoy día no es casual. Todo evento ha sido creado y continúa siendo creado para poder lograr ciertos objetivos. Es lo que se conoce con el nombre de una tesis, una antitesis y una síntesis. Se crea un caos o un problema, se trae la solución y se logran los objetivos sin que haya oposición de parte de la población, sino lo vea como normal y común y necesario. Así que si usted debe quedar acá, no sé. Al menos personalmente no le puedo dar la respuesta, pero espero que si queda no esté
poniendo su salvación en riesgo, viviendo el engaño y la mentira. No sé si los demás panelistas quieren añadir algo más al comentario. O pasamos a otra pregunta. Pasamos a la otra pregunta entonces. Dice la siguiente pregunta. ¿Se puede ser cristiano solo con creer en la Biblia? ¿Qué piensan ustedes? Pues ese es el libro de cristiano. Así que si somos cristianos es que creemos en la palabra de Dios. La palabra cristiano viene de Cristo, es el que sigue a Jesús. Y su palabra es la que nos da a nosotros el conocimiento de la verdad y también nos ayuda y nos instruye en cómo vivir nuestras vidas. Es decir, la Biblia no es más que una explicación de los 10 mandamientos. Es la única porción de la Biblia que no fue inspirada, son los 10 mandamientos, porque es el carácter de Dios. Así que no lo inspiró él mismo lo escribió. Y la Biblia es la explicación de los 10 mandamientos. Cómo tomar esos 10 principios que representan el carácter de Dios y continuamente, por su gracia, aplicarlo a nuestras vidas. Así que aquel que es cristiano, obviamente, toma en serio lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. ¿Puedo agregar algo? Parece que... Yo quiero agregar algo en cuanto a esa pregunta. Okay. Bueno, okay. Gracias, Camilo. Okay. Pues, claro, pues entonces, ahora yendo más allá, obviamente la Biblia dice que el pueblo de Dios al final, una de las características es el testimonio de Jesucristo. Así que la misma Biblia enseña, muestra, revela de que el pueblo de Dios al final de la historia tendrá el espíritu de profecía en su medio y lo tendrá. No es que simplemente conocerá de él, sino que lo tendrá. Es una de las características de la iglesia remanente. Apocalipsis 12, 17, ahí encontramos el texto. Entonces, ahora va a hablar el hermano Lopera y después el pastor. Yo entendí la pregunta cuando se hizo originalmente. Es una inquietud que existe en la persona que escribió la pregunta, obviamente. Cuando nosotros estudiamos la historia bíblica, específicamente el pueblo de Dios, desde que Dios estableció su primera iglesia en el Edén y todas esas generaciones sucesivas, siempre dentro del pueblo de Dios ha existido un profeta, o sea, sí, ha existido el don profético. Aún el apóstol Pablo escribió en el libro de Efesios, hablando de los dones de la iglesia, en Efesios 4:11 dice, él mismo, o sea Dios, Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, el don profético siempre ha existido y siempre va a existir dentro de la verdadera iglesia de Cristo en esta tierra. Porque aquí lo dice Pablo bien claro. O sea, a unos apóstoles, evangelistas, pastores, maestros y ¿qué, hermanos? Y profetas. O sea, ¿existió el don profético en el Antiguo Testamento? Sí. Vemos todos esos profetas del Antiguo Testamento, Moisés, Elías, en fin, Jeremías, Ezequiel, Isaías. O sea, el pueblo verdadero de Dios, Dios siempre le ha dado el don profético. ¿Había espíritu de profecía en los días bíblicos del Nuevo Testamento? Claro que sí. Juan el Bautista no era un profeta, ¿verdad? Y aquí está hablando Pablo de que iba a existir ese don profético dentro de la iglesia. Dios en el tiempo del fin iba a levantar una iglesia y esa iglesia iba a tener ese don profético también. ¿Con qué propósito Dios da el don profético a la iglesia? Bueno, aquí Pablo lo dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El don profético dentro de la iglesia remanente fue dado por Dios precisamente con ese objetivo, para la obra del ministerio, para perfeccionar a los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia, nuestra regla de fe, por supuesto, pero el don profético, hermanos,
nos va a ayudar a nosotros a perfeccionar el carácter que Dios desea que nosotros perfeccionemos para entrar al reino de los cielos. Muy bien. O sea, yo lo que quisiera añadir era la Biblia y la Biblia sola era la regla que tenía la iglesia protestante. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Vino en 1844 y el mensaje que Dios le dio para las iglesias protestantes y para todo el mundo, ellos cayeron, rechazaron ese mensaje, y al rechazar ese mensaje, la Biblia en el capítulo 14 de Apocalipsis dice que cayeron en la condición de Babilonia. Cuando Dios ve eso, Dios lo sabía de hecho, que iban a caer las iglesias protestantes. Si yo le hago la pregunta, piensen esto: ¿quién levantó el protestantismo? Fue Dios. Pero llegó un momento donde Dios envió un mensaje especial para este tiempo. El mensaje del primero, segundo y tercero. Las iglesias protestantes todas rechazaron ese mensaje. Cayeron en confusión en Babilonia, el estado babilónico. Pero salió ahí el remanente. Por eso podemos decirle a los católicos, podemos demostrarle con la Biblia, católicos y evangélicos, que por la gracia de Cristo, el pueblo adventista del séptimo día es el pueblo remanente. Porque, ¿por qué no cayó en Babilonia este pueblo, este remanente que se levantó? Porque Dios le dio ese don de profético. Aún yo he visto buenos hermanos, no me estoy refiriendo aquí a los hermanos solamente en West Palm Beach, a través del mundo entero hay buenos hermanos. Imagino que el pastor Torres lo habrá visto también, que llegan a la conclusión de que no necesitan el espíritu de profecía, porque total, la Biblia es el libro de fe. Pero ¿qué pasó otra vez con las iglesias que Dios había levantado de las reformas, pero que rechazaron? Al rechazar el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, no solamente rechazaron ese mensaje, rechazaron también el don que Dios le dio. Les voy a poner un ejemplo para sigamos a otra pregunta. ¿Sabían ustedes que los testigos de Jehová, que le llaman testigos de Jehová, que son los testigos de Rutherford, ¿cómo tú decías? Russell o Rutherford, ellos entendían, escuchen esto, ustedes pueden leer la historia de ellos. Para 1851, sí, salieron del movimiento y dijeron: nosotros entendemos, de acuerdo a lo que él citó, Pastor Torres, Apocalipsis 12, 17, 19, 10 y Efesios 4, entendemos que la iglesia de Dios debe tenerlo, no solamente a Jeremías, a Juan, esos profetas, porque pudieron haber dicho también lo mismo en los días de Juan. Bueno, ahí están todos, desde Moisés hasta los profetas, pero no, Dios levantó un profeta que fue Juan el Bautista. Y hermanos, antes que viniese el día grande y terrible de Jehová, Dios iba a levantar también este tipo de movimiento basado en la Biblia, con el don profético. No que creen en los profetas, porque hay una diferencia. Los hermanos buenos me dicen: pero basta con que tengamos Jeremías, Isaías. Sí, pero eso es bueno que creamos en ellos, pero tener dentro de nosotros, los testigos entendían que había que tener un profeta, y se inventaron un profeta ellos. Léase la historia, el juez Rutherford. Dijo: sí, lo tenemos, cumplimos con Apocalipsis 12, 17 y 19, 10. Tristemente, Rutherford fue un profeta, pero fue un profeta falso. Terminó incluso abandonando la fe. Así que la diferencia existe, hermanos. Eso no es un invento de los adventistas. Está aquí. La iglesia remanente
Y no que va a creer en los profetas, van a tener el don de profecía. Se levantó una mano por allá atrás. Esperemos que se haya aclarado la pregunta que hizo aquí el hermano o la hermana. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. El hermano Rosalío parece que tiene una pregunta. Ven, Rosalío, te voy a traer el micrófono. Mientras le dan el micrófono a Rosalío, Sí, ven. incluso voy a añadir algo más. Ningún pueblo, hermanos, ninguna iglesia, yo lo invito a que la examinen. Ninguna iglesia que no tenga el espíritu de profecía han podido entender todas las verdades que Dios tiene para esta hora. Ninguna iglesia. Usted piensa en toda la iglesia por ahí. Bueno, mire, yo tengo muchas dudas. Primero quiero pedir perdón por mi ignorancia y mi falta de conocimiento, pero sí tengo muchas dudas referente a esto, ¿verdad? En primera, yo quisiera saber, ustedes dicen que Dios le dio un profeta a una iglesia, que el séptimo día. Y yo me pregunto, bueno, si le dio la profecía a esa persona, ¿por qué ahora han caído en el error? Yo quisiera que nosotros en esta iglesia, tal vez más adelante tuviéramos un estudio más profundo aquí en nosotros para que pudiéramos entender exactamente, porque la profecía, como leyó Rodi, muchas veces nos indica que los profetas o la profecía o que van a profetizar también de la palabra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quisiera entender más que todo, entender que tuviéramos un estudio más profundo sobre eso para que nosotros pudiéramos entender. Sí, porque la Biblia no, pues yo no lo entiendo, ¿verdad? Que haya más, que hubiera más profetas después de lo que escribieron en la Biblia. Entonces, pues más adelante entenderíamos. Bueno, vamos a ver si... Él solamente está pidiendo algo muy bueno. Él está sugiriendo que tuviésemos estudios más adelante, un poquito más profundos en ese tema. Yo le prometo, hermano Rosalío, que por la gracia de Dios lo vamos a tener. ¿Está bien? Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Permítame agregar algo para aclararle el pensamiento al hermano Rosalío. ¿Dónde está? ¿Se fue? Ok. Usted hizo una pregunta muy importante y hay que darle seguimiento a esa pregunta. ¿Por qué, si Dios le dio un profeta a este pueblo, por qué este pueblo ha caído en la condición que ha caído ahora? Obviamente hay un principio bíblico, hermano Rosalío, que no falla, que se encuentra en Eclesiastés 1:9. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será, no hay nada nuevo debajo del sol. Fíjese que eso fue lo que le sucedió. Le voy a leer solamente 2 versículos de Primera de Reyes, capítulo 17. El pueblo de Dios tenía profeta en los tiempos cuando el pueblo de Israel estaba aquí en esta tierra, antes de ser llevado cautivo a Babilonia. Profetas como Jeremías, profetas como Ezequiel y profetas como Isaías y otros profetas más. Todos eran contemporáneos, mas sin embargo, ¿por qué Dios permitió que ellos fueran llevados a Babilonia si tenían profetas en medio de ellos? Precisamente porque fueron desleales y desobedientes a la voz de Dios a través de sus profetas. Y eso es lo que sucede con una iglesia. Aunque esa iglesia tenga profeta, si esa iglesia no obedece la voz de Dios, va a caer en apostasía. Mire lo que dice 2 de Reyes 17, hablando del pueblo de Israel, hermano Roselío, dice, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Y entonces el versículo 23 dice, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. O sea, ellos tenían profetas,
pero desecharon el consejo de Dios a través de sus siervos los profetas. Por eso cayeron en apostasía y por eso vino el cautiverio babilónico y el cautiverio asirio. Uno de los estudios que yo recomendaría que se hiciesen aquí en esta iglesia es, nosotros dimos ese estudio allá en Tampa y hay 12 o 13 características bíblicas, oigan bien, bíblicas, que prueban de que la hermana Elena G. White fue una verdadera profeta de Dios. Y eso se tiene que estudiar aquí en esta iglesia para que se aclaren las dudas de los hermanos que tal vez puedan todavía albergar esa duda en sus corazones. Por eso la palabra de Dios dice, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, dice el profeta Isaías. Acá, para. Bueno, hermanos, pues yo estoy con la inquietud y pues ya varios ya conocen pues mi forma pues en que he creído. Entonces yo quisiera hacer la pregunta que aquí es el texto bíblico dice, si es que pues uno, la Biblia está mal o uno la ha entendido mal. Entonces quisiera entender los textos que está en Timoteo 3:16. Sí, segunda de Timoteo, donde dice toda la escritura es dada por Dios, por inspiración de Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en toda justicia, dice el 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, perdón, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es si este texto avala solamente la Biblia, sola la escritura o incluye Ya, yo todo. entiendo. Okay. Ajá. No, o sea, la pregunta de él es que dice de que si Gracias, ese Manuel, texto gracias. avala solamente la Biblia o excluye el espíritu de Sí. profecía. O sea, vamos a leer eso en el contexto que está hablando Pablo. Muy bien. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, un joven pastor, y le hace ver la importancia de las escrituras. Ahora, ¿quiénes escribieron la Biblia? Los profetas. Los profetas. Exactamente. Así que los profetas fueron los que escribieron bajo inspiración divina. Así que la Biblia es la compilación del escrito de los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por lo tanto, la manifestación del espíritu de profecía al final de la historia, aunque no forma parte del canon bíblico, forma parte de la enseñanza bíblica. No sé si me explico. Exactamente, de la inspiración. Porque el espíritu de profecía, al igual que el escrito de los profetas, era la voz de Dios. Los profetas eran portavoces, hablaban por Dios. Como los sacerdotes oficiaban a favor del pueblo, los profetas oficiaban a favor de Dios con el pueblo. Es decir, y de esa forma se comunicaba Dios, intercesión y también comunicación. Los profetas, su objetivo era traer al pueblo siempre de regreso a la obediencia. Por eso que los profetas nunca fueron bien recibidos. Siempre fueron mal vistos, despreciados, apedreados, discriminados, porque llamaban al pueblo a regresar a su fidelidad y a su lealtad a Dios. Es interesante, los profetas siempre fueron de sostén propio. Los sacerdotes no, los profetas sí. Y cuando Jesús vino, dijo, ¿a cuál de los profetas ustedes amaron? Porque sus padres los mataron y ustedes le hicieron monumentos a ellos. Y eso los condena a ustedes más que a sus padres, porque reconocen que hicieron mal, pero ahora recompensan la obra que hicieron sus padres de eliminar y matar a los profetas. Así que el rey, si ustedes recuerdan, el rey Josafat, envió al pueblo a la guerra y le dijo, creed en Dios y estaréis establecidos, creed en sus profetas y seréis prosperados. La prosperidad del pueblo de Dios depende de escuchar la voz de Dios a través de los profetas. Así que el don de profecía es como una lupa. No trae ninguna nueva luz. Todas nuestras doctrinas tienen bases 100% bíblicas. Pero es una lupa que nos ayuda a ver y a entender mejor el contenido.
digamos, Daniel y Apocalipsis son libros proféticos, pero de carácter simbólico. Pero cuando vamos al espíritu de profecía no hay simbolismo. Simplemente dice la bestia, papado. Falso profeta es protestantismo apóstata. Y ahora descubre todo en el lenguaje que usted y yo conocemos y podemos entender claramente. Los tres grandes profetas de la Biblia, Moisés, ¿por qué? Le enseñó al pueblo el santuario. Juan el Bautista, ¿por qué? Le enseñó al pueblo, a Jesús, que era la realidad del santuario. Y el tercer gran profeta es Elena White, nos enseñó otra vez el santuario. Es decir, que el santuario es el fundamento, dice, la comprensión correcta del santuario es el fundamento de nuestra fe. Y la obra principal de los profetas es llamar al pueblo al regreso a la ley de Dios, a la obediencia, y enseñar la verdad de la salvación como el Señor la reveló en el santuario. Un minutito, por favor, porque esto es el texto que trajo mi hermano Manuel, es muy importante. Pero hay un principio, hay varios principios en la Biblia que debemos tener en cuenta cuando leemos la palabra de Dios, cada versículo. Y uno de esos principios es el contexto histórico. ¿Qué significa eso? Que hay que ver el momento que Pablo le estaba escribiendo a ese joven ministro, Timoteo. Obviamente, Pablo quería animarlo a Timoteo. ¿Para qué? Para que pusiese en práctica lo que él había aprendido desde la niñez. Le voy a hacer una pregunta a ustedes. Una pregunta, bueno, no tanto retórica, pueden contestarla si quieren. ¿Sabían ustedes? O sea, si vamos a quitar, a olvidarnos del contexto histórico de este versículo, podemos llegar a la conclusión de decir, Pablo le dijo a Timoteo que lo único que él tenía que preocuparse era haber estudiado, mantenido lo que él había leído de las Escrituras. Yo le hago la pregunta a Manuel y a ustedes aquí y a los que van a estar viendo. ¿Saben ustedes las únicas Escrituras que Timoteo había podido estudiar? Escuchen esto, hermanos, esto es muy importante. El contexto histórico nos dice que los únicos libros que Timoteo había aprendido desde la niñez era el Antiguo Testamento. Entonces, podemos correr el riesgo de decir, si lo cogemos literalmente, decir, bueno, como Pablo le dijo a Timoteo que eso es lo que él necesitó, pues entonces, ¿para qué leer el Nuevo Testamento? Si todavía no existía. De hecho, después que Pablo le manda esa carta, que fue en el año 64 de la era cristiana, se escribieron varios libros más del Nuevo Testamento. La gran mayoría. De hecho, entendemos, hermanos, o sea, queremos que esto quede claro. No podemos tomar un versículo fuera de los principios de interpretación bíblica, porque caemos entonces en graves errores y al final nos perderemos por ignorancia o por rebelión, ¿verdad? Vamos a ver la pregunta aquí de nuestra hermana. Siempre cuando seamos breves, pues, no podemos tener tiempo. Pregunta, lo que estoy hablando es acerca de lo que dijo la hermana aquí. El pastor Pera tiene prueba con la Biblia de que la hermana Elena de White es una profeta de Dios. Vemos que en YouTube y en todos esos sitios ponen a la hermana Elena White como una profeta fallida, que no es una profeta de Dios. Si él tiene la prueba con la Biblia, yo sugiero que eso se ponga en YouTube para que pueda, no solamente la iglesia de West Palm Beach, no solamente la iglesia de Tampa, sino todos los adventistas y todas las personas que creen que la hermana Elena White no es una profeta de Dios, a través del estudio que él pueda hacer y demostrarlo con la Biblia, va a llevar a muchas personas a creer que sí la hermana Elena White es una profeta de Dios y sí que la iglesia adventista tiene la verdadera verdad. Amén. Sí, es un estudio clásico de los adventistas, las 12 pruebas de que la hermana White, eso está también, creo que debe estar en YouTube por ahí también. La verdad es que a veces vemos, ok, si no lo vamos a hacer, ¿está bien? Ok, hermano. Ok, vamos a continuar con las preguntas.
Aquí hay dos preguntas que son muy esenciales, que como pueblo de Dios nosotros tenemos que estar bien conscientes qué es lo que significa la palabra adventista. Hacen la siguiente pregunta, dice: ¿la corporación ya es Babilonia? Esa sería la primera pregunta que hizo un hermano o una hermana. La siguiente dice: ¿y cómo están organizados los grupos adventistas? Hay por lo menos más de 100 características bíblicamente hablando, más de 100 que describen cómo una iglesia se puede convertir en Babilonia. Bueno, Ok. Dice acá una pregunta de un hermano muy sincero y muy querido por nosotros. toditos Dice: son sinceros. ¿qué quiere decir salgamos del mundo y de las cosas del mundo? El que está en el mundo no tiene el amor del Padre. Acuérdate que eso está escrito en el libro de Primera de Juan. Yo siempre soy el primero. El apóstol Santiago dice que el amor al mundo nos hace enemigos de Dios. Porque el mundo no es un aliado, es un enemigo. El mundo es el lugar donde Satanás reina, donde tiene sus súbditos, sus seguidores. Así que hay que salir en creencias, hay que salir en prácticas, hay que salir de tradiciones, hay que salir del estilo de vida del mundo. Por eso el llamado que hace el mensaje del segundo ángel dice: salid de ella, pueblo mío. Babilonia significa confusión. Es más, la tiene categorizada como la gran ciudad. Así que no tan solo salimos de Babilonia en creencias, sino el estilo de vida del mundo. Tenemos que salir nosotros también de él, o todavía estamos en Babilonia. Por lo tanto, es romper con todo aquello que el enemigo quiere usar para mantenernos bajo su control y permitir que el Señor ahora nos mantenga y nos conserve en la libertad de la verdad, porque la verdad nos hará libres. Ok, viene la siguiente pregunta. En 1844, el Señor Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo para interceder ante el Padre por todos. Desde ese año empezó la expiación. ¿Para quiénes? ¿Para los muertos en la fe o a los vivos entre ellos? Y dice la persona: y yo. El juicio investigador comenzó con los muertos y comenzó en el orden que la persona fue muriendo. Jesús mismo lo dice en Mateo 23, dice: desde la sangre del justo Abel. ¿Quién fue la primera persona que murió? Fue Abel. Dice, entonces, dice, el juicio investigador comenzó con aquellas personas que murieron. Ya sus vidas habían terminado, pero había en los cielos un registro de sus vidas. Y ahora se podía ver y saber si Dios obró con misericordia y con justicia en cada uno de los casos. El juicio con los vivos no ha comenzado, comienza del tiempo de la ley dominical en adelante. Así que si todavía usted está con vida, su juicio no ha comenzado. Pero si usted y yo pasamos a la muerte, pues ahora posiblemente nuestro nombre pase entonces al juicio. No compadecemos en persona, pero lo que compadece es el registro de nuestras vidas. Amén. En el caso de los justos, la ventaja es que tiene alguien que compadece en nombre nuestro, que es Jesús. En el caso de los perdidos, no tiene nadie que los defienda. Está su registro de sus pecados y ahora simplemente a la vista del universo entero se dan cuenta que están perdidos, aunque Dios trató de hacer todo lo posible para su salvación, pero ellos escogieron el camino de la rebelión y la desobediencia y lamentablemente han quedado perdidos. Otro tema que también podemos estudiar, otra semana más, ya van 3. Yo creo que me voy a tener que mudar para acá, Pastor Pérez. Es precisamente el juicio investigador. ¿Por qué? Porque el mundo protestante allá afuera, los únicos que predicamos este mensaje somos nosotros. No hay ninguna iglesia protestante. Usted va a una iglesia bautista, metodista, presbiteriana, pentecostal, los testigos de Russell, en fin, ninguno de ellos predica el mensaje del juicio investigador. Solo nosotros. Y entonces, ¿sabe qué han dicho el mundo religioso allá afuera? Que los adventistas se han inventado eso, del juicio investigador, que eso no está en la Biblia. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Nosotros con la Biblia podemos probar de que sí existe el juicio investigador, hermanos. Entonces, por eso volvemos y caemos a la pregunta original, la primera pregunta que se hizo, la segunda. El don profético.
Gracias al don profético es que nosotros podemos saber de que hay un juicio investigador. O entenderlo mejor. Gracias al don profético nosotros podemos saber, como dijo el pastor Héctor Torres, que el juicio comienza primero por los muertos y luego por los vivos. Y es correcto, yo estoy 100% de acuerdo con él. El juicio por los vivos va a comenzar cuando se levante la imagen de la bestia en este país. Y cuando se levante la imagen de la bestia en este país, viene el decreto dominical. Por eso la sierva del Señor dice que va a ser la gran prueba para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí se decide quién le va a servir a Dios y quién no le va a servir a Dios. Yo le recomiendo a mis hermanos aquí presentes que se lean el capítulo 29 del Conflicto de los Siglos, el juicio investigador. Ahí su mente se le va a aclarar un poquito más y muchas de sus preguntas van a ser contestadas gracias a través de ese capítulo tan maravilloso como es ese capítulo del juicio investigador en el Conflicto de los Siglos. Hay otro capítulo que usted lo puede leer anteriormente que se llama el santuario. Amén. Ahí explica los ritos y en el juicio investigador explica en sí lo que es el juicio investigador. El pastor ahora. Sí. No, yo lo que quería era aclarar, porque en la pregunta dice, empezó a interceder. No, Cristo no empezó a interceder. Eso no está en la Biblia, ni nosotros los adventistas lo enseñamos en el 1844. Lo que empezó fue el proceso de la expiación de nuestros pecados, porque Cristo enseguida que murió y se fue al cielo, empezó a interceder, empezó su servicio sacerdotal a interceder. Lo que empezó en 1844 es lo que se llama la expiación, el blotting out, que borrar los pecados. Y eso empezó desde el justo Abel hasta con los vivos, como ya han explicado aquí nuestros hermanos. Creo que el hermano te iba a decir algo. Okay. Seguimos con la siguiente pregunta. El pastor Torres ya habló un poco sobre esto, pero vamos a leerla. Dice acá, hermano pastor, ¿usted qué cree que la caravana tiene algún cumplimiento en la profecía? ¿Y qué papel juega el presidente Trump en el cumplimiento de ella? Ustedes quieren una hora entonces. Todo evento tiene cumplimiento profético. Nada sucede en el vacío, no sé si me explico. Las cosas que suceden es porque alguien las crea para que sucedan y obtener algún beneficio. Así que sea caravana o no sea caravana, todos los eventos o días que estamos mirando en la historia tienen un cumplimiento profético. Así que el presidente Trump, como los demás presidentes, o si llegaran nuevos presidentes, obviamente que van a cumplir también las profecías. No es que sea el único. Así que, pero la caravana es un evento que fue creado. Ahora déjenme darle un poquito de historia. La caravana comenzó en Honduras y fue creada por gente muy rica en Estados Unidos. Si usted ve, la gente tenían carritos para los niños o carriolas. Y como una carriola va a pasar 2.500 millas sin que se rompa, porque eran de buena calidad. La gente tenía celulares, la gente fueron alimentados, la gente recibieron agua, la gente fueron puestas en hoteles. Gente que no tiene un centavo y por eso quieren venir a Estados Unidos. Es decir, que esta caravana fue organizada y fue creciendo a medida que iba pasando. Pasó Honduras, después pasó a Guatemala y de ahí pasó entonces a México. Y por Salvador esta vez no pasó. Así que, y déjenme decirles, van a crear nuevas caravanas. Se están hablando de crear caravanas desde Venezuela, de Colombia y de Brasil otra vez. Porque para atraer a la gente, y eso ahora va a preparar más y más la mentalidad de proteger al país. Así que, otra vez, estas caravanas posiblemente van a seguir. Y lo que están haciendo es usando gente pobre. La están usando como peones, no sé si me explico. Usando su necesidad y su carestía y su miseria y su pobreza para obtener lo que ellos desean obtener. Y no les importa que a la gente después la regresen o que tengan que, de alguna forma, porque han comenzado, aún desde México, a mandar gente de regreso a Honduras, porque Estados Unidos no le va a permitir entrar al país. Pero eso no les importa. El objetivo es que alcanzaron lo que ellos querían alcanzar y van a seguir llegando a las caravanas.
El presidente Trump ha hecho cosas buenas. Digamos, cuando se retiró del Tratado de París, fue bueno. Y por eso ha sido tan atacado. Porque estas cosas van contra el nuevo orden mundial. Cuando quitó NAFTA y lo renegoció, todas estas cosas han sido buenas y por eso continuamente a ellos ha detenido. No es que sea Lincoln, no sé si me explico, o que sea Washington o Jefferson, pero ha sido un presidente que le ha puesto un poco al freno al avance del nuevo orden mundial. Cuando él ganó esa noche, usted tiene, es decir, por favor, no escuche las noticias de la televisión. Toda la televisión hispana hoy día, lo único que habla es de inmigración, para enojar a los hispanos de este país y prepararlos para una guerra civil que va a venir a este país. Así que tengan eso en mente. Y todo lo que hablan es la manipulación de los medios. Es un lavado de cerebro, o mejor dicho, un ensuciado de cerebro, porque no están lavando el cerebro. Así que están creando las condiciones para una guerra civil en este país, como la están creando con las tensiones entre blancos y negros hoy día, y la están creando entre los pobres y los ricos, y la están creando entre los homosexuales y los que no son homosexuales. Están creando continuamente, dividiendo al país en secciones, en grupos, para que eventualmente, como dice el Espíritu de Profecía, dice que habrá guerra en América, guerra civil. No es que van a atacar este país, sino que la gente se va a levantar en esta nación. Unos contra otros. Y por eso el país está armado. Pónganse a pensar, hay 320 millones de personas en este país, pero la población tiene más de 1 billón de armas. Estamos hablando más de 100 millones de armas tiene la población. La gente está armada hasta los dientes, y por eso quieren desarmar a la población, pero no lo van a lograr. Y Trump está en contra de desarmar a la población. Es decir que tenemos que ver las cosas y no dejarnos llevar por Univisión, Galavisión, todos estos canales. Lo que están es creando la condición para guerra civil en este país. El famoso Jorge Ramos, que quizás ustedes conocen, ¿dónde fue educado? En la Universidad Iberoamericana, en el Distrito Federal. ¿Quién fundó esa universidad? Los jesuitas. El que dirige Galavisión, ¿dónde fue formado? En la misma Universidad Iberoamericana. Es decir, que a través de estos agentes que el enemigo usa hoy día, está creando una efervescencia y hirviendo al país. Y pronto vamos a ver, nosotros mismos, vamos a ver una guerra civil en esta nación. Por eso es importante que no estemos en las ciudades. Por eso es importante que nos desliguemos de estas cosas. Para que cuando lleguen nosotros, por la gracia de Dios, podamos nosotros pasar la crisis. No cómodamente, pero lo suficiente para poder, por la gracia de Dios, tener éxito. Me gustaría hacer una pregunta aquí a los hermanos. ¿Cuántos de los hermanos que están aquí presentes han leído el libro que se llama Cortinas de Humo? A ver las manos. Los que no lo tienen, yo les aconsejaría que lo compraran. Lo pueden comprar por Amazon, en español. Se llama Cortinas de Humo. ¿Perdón? Bueno, si está en PDF, pues si tiene computadora, lo puede bajar en PDF. Y el doctor Alberto Rivera lo dijo, es como que lo profetizó, vamos a decirlo así, un ex jesuita, sacerdote jesuita en España. Él dijo que este mismo gobierno y los medios iban a tratar de formar un caos, como lo dijo el pastor Héctor Torres, dentro de la sociedad norteamericana. Así que hermanos, preparémonos porque esto va a venir y todo esto, las caravanas y todo eso, y ya Satanás está preparando el terreno para levantar ese caos aquí dentro de Norteamérica, porque cuando esa gente lleguen aquí, yo no sé qué va a pasar, hermano, porque cuando Trump se oponga a esa caravana a entrar a este país, aquí se va a formar dentro de este país, los hispanos de este país se van a unir y van a formar un caos. Y los medios de comunicación, donde Alberto Rivera habla en ese libro, los medios de comunicación como Univisión, como Telemundo y Galavisión y todos estos medios, CNN, que yo creo que es la cadena norteamericana de noticias que está más en contra del gobierno de Donald Trump actualmente, son los que se van a encargar de levantar, de que esa olla de frijoles hierva más fuerte
para que se levanten todos estos hispanos en todas las grandes ciudades de este país, como Dallas, como Houston, Nueva York, Miami, etcétera, para que haya una revolución aquí dentro de este país, hermanos. Así que preparémonos para lo que eso va a venir muy pronto. Y Alberto Rivera ya lo había dicho, que los medios de comunicación y el gobierno se iban a encargar de hacer todas esas cosas. Este servidor tuvo al ex jesuita Alberto Rivera en programas radiales varias veces. Abiertamente, él nos decía en la radio, en Radio Fe de Miami, él decía esto que dijo el pastor Torres. Él decía, los jesuitas, el Vaticano es un plan de empujar a través de Hollywood, a través de la prensa, empujar a la sociedad a un liberalismo que el mundo, que la sociedad norteamericana va a odiar. Va a decir, ¿hasta cuándo? Hermanos, usted y yo hemos sido testigos en estos últimos años, 8 o 10 años, un liberalismo cual nunca antes, tan liberalismo que la Corte Suprema más fuerte del mundo haya establecido legalmente el matrimonio entre homosexuales. Eso nunca nosotros nos imaginábamos. Cuando vinimos aquí en este país, muchos de nosotros 40 años atrás, 30 años atrás, el movimiento homosexual estaba en un closet. ¿Sabes lo que significaba? Así decían, estaban en el closet. Hoy día nos quieren meter a toditos nosotros en el closet y ellos están afuera. Ahora escuchen, aquí viene el engaño tan sutil. ¿Para qué era que el Vaticano y los jesuitas han llevado esto? A través de la prensa, a través de las instituciones, a través de Hollywood y a través de las iglesias. ¿Por qué creen ustedes? Para que de la noche a la mañana van a querer entonces que se establezca, se vaya al otro extremo, llevar a la sociedad, a Dios, entre comillas, al otro extremo, al extremo derecha. Y la hermana White vio, volviendo lo necesario que es, el Espíritu decía, dice, quien va a establecer aquí una ley dominical va a ser la clase conservadora. Léanlo. El mismo pueblo la va a pedir. The conservative class. Porque se van a cansar y entre ellos añádale las calamidades, los desastres causados por el mismo Satanás. Todo eso añádele. Y causado por el hombre también. Óigame, por miedo van a querer imponernos a que la gente vaya a buscar de Dios por una forma equivocada. Trump, con buenas intenciones como él tiene, ya está, ¿qué cosa? Está queriendo unirse con los evangélicos. ¿Por qué ustedes creen eso? Y mucha gente lo ve en bueno eso. Mucha gente dice, ¿pero qué hay de malo de eso, pastor? Es que eso es, de hecho, lo han comparado con un tal Ciro. A Trump. Con un personaje que Dios usó en el Antiguo Testamento. Hermanos, todo esto lo que nos dice, y es una buena noticia, que Cristo está a las puertas. Amén. Y que debemos estar preparados para lo que viene. Porque entre la extrema izquierda y la extrema derecha, ¿sabe quiénes van a estar en el medio? El pueblo de Dios remanente. Vale la pena mencionar que la clase conservadora tiene que ver prácticamente con las iglesias protestantes de este país, y justamente Donald Trump está siguiendo la agenda de la clase conservadora de este país. Por eso es que todas las iglesias protestantes votaron a favor de Donald Trump cuando él estaba corriendo para presidente de este país. O sea que es muy importante, porque inclusive hasta la misma iglesia católica, que está a favor del aborto y está a favor de todas estas cosas, pues él dijo que cuando él fuera nombrado para presidente, que él iba a estar, su administración iba a estar a favor de las iglesias protestantes de este país de Norteamérica. La plataforma de Obama no era muy conservadora, que digamos, porque Obama era el primero que estaba a favor del matrimonio gay de este país, y cuando pasó la ley en la Corte Suprema a favor del matrimonio de parejas del mismo sexo,
lo primero que hizo fue alumbrar toda la Casa Blanca con los colores, el tricolor o el arco iris gay, y entonces dijo unas palabras que nunca se me han olvidado de mi mente. Dijo: el amor ha triunfado. O sea, esas fueron palabras textuales de Obama. Pero vemos ahora otro presidente, un presidente más conservador, y ahí donde se cumplen las palabras de la mensajera del Señor, donde dice que la clase conservadora eran los que van a imponer la ley dominical en este país. Y yo estoy de acuerdo con esa declaración. Mire, el tiempo ya se nos fue. Yo creo que vamos a tener que despedir el sábado, y mañana yo creo que podemos, en el corazón de los hermanos, y mañana continuamos mejor y despedimos el sábado. Pero el pastor, ¿usted iba a decir algo para cerrar? Un minuto nada más. El consejo del Espíritu de Profecía es que no votemos ni por partidos ni por candidatos. Y da 3 razones. Número 1 dice: no sabemos quién están detrás de esos hombres. Es decir, esos hombres son títeres, no sé si me explico. El títere no habla, pero parece que habla. El títere se mueve, pero realmente no se mueve, lo mueve. Dice: no votemos porque no sabemos quién está detrás de ellos. Número 2 dice: los pecados que ellos cometan cuando estén en posición de autoridad, Dios los pondrá a nuestra cuenta. Bastante con los míos. Yo no necesito más de nadie. Y número 3 dice: van a suprimir la libertad religiosa. Por lo tanto, cuando vengan las votaciones, pueblo, no votemos ni demócratas ni republicanos. No podemos votar por los demócratas porque son liberales. No podemos votar por los republicanos porque están unidos con la derecha católica y protestante, o no es protestante, evangélica de este país. Por lo tanto, ninguno de los partidos nos representa a nosotros, ninguno de los dos. Dice que la única razón que debemos votar es por puntos sociales. Digamos, si van a poner un casino, podemos votar que no. Si van a legalizar la droga, pues podemos decir que no. O si quieren legalizar alguna otra cosa que no es correcta, podemos decir, por eso sí podemos votar. Pero personas y partidos, dice que ni un minuto debemos tomar para nosotros involucrarnos en la política. Nuestro reino está en los cielos. El apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. La constitución nuestra es la ley de Dios. Y ese reino sí vale la pena. Así que lo demás de este mundo, por favor, dejémoslos, porque no nos pertenece a nosotros.